Muy bien, seguimos adelante tratando de entender un poco más la lógica de por qué el presente del Mercosur y cómo podemos imaginar su futuro. ¿El tema son las bajas de aranceles o el tema es efectivamente el acceso a nuevos mercados? A ver, Ale, quedabas por ahí. Sí, a mí me parece, repito, reivindico lo que dije antes a propósito de que me parece muy buena esta iniciativa del gobierno y me parece muy buena que no sugiera ni implícita ni explícitamente ninguna tentación rupturista con relación al Mercosur, que me parece que es algo que obra en el haber. Sin embargo, hay algunos asuntos que a veces me parece que cuando se relata las verdaderas dificultades por las que atraviesa el Mercosur, y a propósito de lo bien que le iría supuestamente al Uruguay si no estuviese ahí, me parece que se omiten decir dos o tres asuntos que me parece que cualquiera los puede entender. En primer lugar, esa andanada de tratados de libre comercio que Uruguay estaría dispuesto o en condiciones de firmar con mercados de todo el mundo, en realidad, primero, hay que ver qué fuerza, lo que dijo Ope, hay que ver qué fuerza Uruguay las tendría por sí solo y ante sí solo. Pero además, la otra, que es previa en realidad, ¿qué interés tendrían otros mercados en hacer un acuerdo con el Uruguay de 3 millones de habitantes y no como puerta de entrada de decenas de millones, que es si vos integrás el Mercosur? Me parece que es un asunto que no es menor, que hay que tenerlo en cuenta, que hay que ponderarlo adecuadamente, lo que no significa que no se puedan encontrar rendijas, brechas, aperturas consensuadas con los socios. Y a propósito del consenso, bueno, un aspecto es que las decisiones del Mercosur en efecto no son por mayoría, tampoco son por unanimidad, son por consenso, que es distinto. Y el consenso, en realidad, para los países pequeños como el nuestro, históricamente ha sido una ventaja, porque en general solemos estar por tamaño, por historia, por proyección, en minorías. Por lo tanto, a veces, desde la que existe la política internacional, que existen los organismos internacionales, Uruguay hace bien en contar, Uruguay y los que son parecidos al Uruguay, ¿verdad?, con la herramienta del consenso como un elemento que de alguna manera frena un poquitín al atropello de los poderosos. Bien, ahora a mí me gustaría si se puede profundizar un poquito más en, bueno, a ver, ¿qué sectores de la economía realmente uruguaya podrían verse beneficiados, cuáles perjudicados con un cambio de escenario? Porque no nos olvidemos que con el acuerdo que no salió con Estados Unidos, no todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, esas lecturas para adentro. Sí. A mí me gustaría agregar a esa pregunta, bueno, ¿cuál es el horizonte cercano? Cuando yo me refería a logro, no estoy hablando del final de estas negociaciones, ¿no? Sabemos que eso es otro capítulo, pero sí que durante todos estos últimos años, incluso el propio Vázquez hablaba de esta negociación a ritmos diferentes, se decía, pero nunca se había incorporado de esta manera tan formalmente en la agenda como para, de algún modo, obligar a que todos se expidan de una vez respecto a esto. En el horizonte cercano, si Uruguay, bueno, si por consenso se logra esta flexibilización, ¿de qué hablamos para Uruguay? ¿Hablamos de acuerdos con China? ¿Hablamos de acuerdos con Canadá? ¿Cuáles son los países posibles o los mercados posibles que estarían en el horizonte de Uruguay? Porque tampoco uno avisora que en este momento de pandemia, de economías que más bien se retraen, sean tantas las posibilidades que países pequeños como Uruguay o Paraguay tengan para negociar. Sí, ahora en la propuesta que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores al Mercosur, había una suerte de categorización de las expectativas para concertar acuerdos. Lo primero, lo que parece que está a punto de caramelo, digamos, si podría concretarse en el primer semestre, según esa apreciación, es el tratado con la Unión Europea o con la asociación de la EFTA, la Asociación Europea para el Libre Comercio, que son Suiza, Noruega e Islandia, creo que algunos más. Después hay un segundo anillo de países con los cuales hay negociaciones avanzadas, pero no tan avanzadas, y ahí están Corea, Canadá, Singapur y algún otro. Después hay un tercer bloque de países, menciona algunos países asiáticos, Malasia y algún otro, y finalmente, digamos, es el resto del mundo, con el cual nos interesaría llegar a acuerdos, pero estamos para iniciar conversaciones. Es ahí que se promueve la iniciativa del bloque para definir prioridades, objetivos y agenda. Y ahí están Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido y muchísimos más. Es con esa diferencia de gradación, pero la aspiración es tanto tratado de comercio como sea posible celebrar. Pero no hay en la agenda de Uruguay una urgencia concreta, porque se habla, por ejemplo, de que Uruguay quiere lograr esto para poder firmar un acuerdo por su parte con China, por ejemplo.
Yo no sé si estaríamos en condiciones de hacerlo ya nosotros, con China o con algún otro país. Pero en algún momento Uruguay y estamos China muy cerca de solos. la posibilidad de hacerlo con Canadá. Pero habrá que ver, ahora digo también, lo que tenemos que plantearnos es cuál es nuestra posibilidad de negociar con esos países. Pero ¿por qué China firmaría con Uruguay? Bueno, Sería más fuera del Mercosur, geopolítica que comercio exterior. Yo creo que muchas veces se está hablando todo el tiempo, los críticos del Mercosur dicen no, porque no tendríamos TLC con, y te ponen siempre el ejemplo Chile, que tiene no sé cuántos TLC con todo el mundo y no sé qué, como si Uruguay pudiera lograr lo mismo que logró Chile. No es tan fácil. Yo coincido lo que decía Ope recién, ¿no? O Daniel, es decir, que es mucho más fácil negociar con bloques, como bloque, por el interés, por lo que somos 300 millones de habitantes como Mercosur, a ir como 3 millones. El Mercosur tiene luces y sombras. Yo no me olvido de la mirada que hizo Lula para el costado cuando los argentinos nos bloquearon los puentes, ¿tá? Y tuvimos que, si se acudió a La Haya, porque el Tribunal de Mercosur chifló como si no pasara nada, o sea que el Mercosur, hasta la parte ideológica, también no ha sido demasiado positiva muchas veces, ¿no? Ni siquiera funcionó por ideología. Ni siquiera funcionó Claro, ideológicamente. claro. Yo creo que hay intereses de los países que se cuidan, y nosotros somos el chiquito, evidentemente. ¿Tá? Los dos grandes son los que pesan, nos tenemos que ir amoldando, está bien presionar, tratar de buscar beneficios, pero solo por nuestra cuenta me parece que no funciona. Bueno, pero entonces no tiene demasiado sentido este impulso. una pequeñña... No sé si va a caminar, yo siempre sé. Bueno, A ver. A La Haya acudió Argentina. Sí, Argentina acudió Nosotros a La Haya. acudimos a la Casa Blanca. A Bush. Es verdad, Sí. es cierto. Sí, sí, me acuerdo. Yo creo que trivializar esas discusiones Es la picardía. sí. Es como decir que el gobierno de Valle firmó la cláusula 3200, que es la que no nos permite negociar acuerdos comerciales. Creo que justamente tenemos que tratar de poner un poco más de foco en ese tema. Primero porque los países no se mudan. Es decir, Uruguay se tiene que llevar bien con Argentina, con Brasil, con Paraguay, y tiene que negociar como bloque regional con todo el mundo. Con todo el mundo. Primero porque en realidad somos un país que básicamente nuestra industria agroexportadora radica básicamente en el exterior, y eso creo que está bien. Ahora, ahí tenemos ciertos también niveles de conflicto que tenemos que analizar, porque en realidad... Para empezar, para entender, ¿en qué habría conflicto entre lo que es la postura, por ejemplo, hoy del gobierno con lo que puede llegar a me parece pensar la que oposición? esto creo que es importante, porque nosotros ya tuvimos la experiencia de los vaivenes de la política internacional y la economía internacional de ser Mercosur dependientes, ¿no? Cuando se habla de la época de oro del Mercosur, que era la década del 90, nosotros el 40% de nuestras exportaciones la colocamos en el bloque regional. Vino la crisis económica, financiera, y eso se cayó, y eso generó un problema muy importante para las exportaciones uruguayas. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de tener un huevo en cada canasta, es decir, no depender ni de China al máximo, ni depender de Mercosur, y tener acuerdos con la mayoría de los países y bloques regionales junto con el Mercosur, justamente para tratar de que esos vaivenes, que en el mundo cada vez más complicado desde el punto de vista económico, no lo suframos tanto. Entonces me parece que también ahí hay una visión que no puede solo volcarse a la idea de que tenemos que ir solo con China, porque en realidad el día que mañana pasa algo en China y nos quedamos en Pampa y la Vía. Entonces me parece que también ahí hay un elemento que hay que abordar con mayor, por lo menos, profundidad, ¿no? ¿Coinciden en las fortalezas del Mercosur, oficialismo y oposición? ¿Y coinciden en las debilidades? Hoy es difícil encontrar mucha fortaleza, ¿no? Sí tiene atractivos para nosotros, todo lo que hemos venido señalando, que yo creo que se mantiene. Y nosotros seguimos teniendo en Brasil un cliente muy importante, y para alguna parte de nuestra producción industrial, Argentina sigue siendo un cliente relevante. A veces están mejor y a nosotros nos va mejor, otras veces no están así, pero sigue teniendo atractivos el Mercosur. Y quiero decir lo siguiente, digo, a veces cuando se propone, de una manera o de otra, que nos tenemos que ir a como dé lugar, y si es preciso dando un portazo, o hacer acuerdos con quien sea, y si los otros se enojan, que se embromen. Digo, pensamos con... Pero hoy con esa postura, ¿quién la sostiene? No, hay algunos sectores que se sí, insinúa. no sé si políticos, pero sí por lo menos Pero digo, económicos. Sectores de la economía. Pensamos con realismo que los países grandes que tienen relaciones importantes con Brasil o con Argentina estarían dispuestos a tener un inconveniente en el relacionamiento con ellos porque nos contemplan a nosotros que venimos de pelearnos con los grandes del Mercosur. Eso pesa también. Digo, nosotros tenemos que cuidar nuestras relaciones con los vecinos, no solamente porque son los vecinos, porque integramos el Mercosur, sino porque si no se nos va a complicar la relación con los demás, que no van a hipotecar un buen trato con Brasil o con Argentina, porque el simpático Uruguay quiere hacer un acuerdo por fuera de todos los tratados y todos los acuerdos. O sea,
tenemos que ser muy, muy cuidadosos en el manejo de esto. Requiere mucha sutileza y mucho oficio diplomático. Yo ciertamente opino de esto desde afuera, pero me parece que esto se maneja así. No es con grandes gestos que generan de repente el aplauso de la tribuna, pero que en el relacionamiento internacional son complicados. Sí. Porque desde afuera uno a veces, como ciudadanos comunes, podemos tener la sensación de que es algo inerte, que está ahí como muerto en un cajón, el Mercosur. Sí, pero por ejemplo uno ahora que tenemos fronteras cerradas, ¿no? Somos un país no abierto, cuando algún familiar o algún conocido tiene que cruzar el charco para venir para acá y vemos las complicaciones que existen, eso también es el Mercosur, porque el acuerdo migratorio también tiene que ver con el Mercosur. Es decir, la posibilidad de que nuestros hermanos, amigos estudien en universidades del Mercosur y puedan validar sus títulos también es Mercosur. Claro, no es el Mercosur comercial, el que tiene más tanda publicitaria, pero me parece que es también importante porque en realidad eso confluye en un proceso de integración que es mucho más que un bloque regional económico, y también creo que es importante para el Uruguay, porque en realidad nosotros ahora estamos viendo que quizás si el Mercosur funcionara un poco mejor, deberíamos tener mayores políticas de integración con respecto a lo que pasa en la frontera con Rivera y Libramento, ¿no? Es decir, que lamentablemente ahí hubo una falta de política de integración y sobre todo de coordinación de políticas entre el gobierno brasileño y el uruguayo, que tienen el mismo signo ideológico, no en términos políticos. Pero me parece que ahí hay... ¿El gobierno uruguayo y brasileño fue problema de la prefectura con el gobierno? No, pero digo, si hay procesos de integración mucho más fundantes, ahí sería bueno incluso hasta poder haber establecido procesos de vacunación conjunta, porque en realidad la gente vive y convive de uno y del otro lado de la frontera. Entonces creo que ahí también hay un poco más de más profundización del bloque regional. ¿Coincide, Vázquez? Bueno, sí, siempre se puede mejorar, pero digo, no me parece que sea un tema que pertenezca a la misma categoría de cuestiones que veníamos discutiendo. No, claro, no es el Mercosur económico. Internacional, claro. sino con la puntada fina allí en la frontera, las autoridades locales debieron haberse combinado mejor, hasta ahí nada más. Lo que pasa es que el mundo fue bastante egoísta y mirando hacia adentro, ¿no? Ni la Organización Mundial de la Salud pudo lograr la coordinación necesaria para llevar las vacunas a los países más pobres. Bueno, pero... creo que esta pandemia sí hay algo que nos mostró, es que la cooperación internacional desde el punto de vista sanitario, cuando las papas queman, cada uno fue sálvese quien pueda. Y en el Mercosur creo que hay ya determinados ámbitos de comisiones de salud binacionales que también no se echaron a andar porque cada uno negoció por su lado el tema de las vacunas, y las vacunas las tenía Brasil y en ese momento no las tenía Uruguay. Sí, uno negaba el COVID, ¿no? Porque Bolsonaro negó bien. el COVID hasta hace muy poquito y decía que no iba ni a comprar vacunas, y había otros procesos. Creo que ahí hay otro tipo de entendimiento que sin duda tiene que ver con otra cosa. En el 2009-2008 hubo una gripe muy importante. La pandemia, y una es gripe el muy país importante. que más ha vacunado. Perdona, te quiero terminar de decir una cosa. En el 2008-2009 hubo una gripe muy importante, estaba el Consejo de Salud de UNASUR, y en realidad se compraron 300 millones de vacunas en el Consejo de Salud de UNASUR, y le permitió a los países del Mercosur y de la propia UNASUR recibir adecuadamente un insumo muy importante para atender una situación médica muy importante. Totalmente diferente a lo que sucede hoy, pero había determinados niveles de articulación importantes que tenían que ver con confluencias de lo que estaba sucediendo era así. El problema que hoy tenés uno que dice que la gripe no existe, que ¿no? Esos son problemas más complejos. Claro, pero no son Pero solo del es un Mercosur. problema de que la magnitud de esta pandemia es mucho mayor que todo lo que habíamos vivido en los últimos años. La demanda de vacunas son miles de millones de vacunas. Digo, el problema no lo tiene solamente Brasil o no lo tiene Argentina, no le Pero podríamos producir no vacunas. le cumplen a la Unión Europea. Podríamos producir vacunas y pedir la moratoria de las patentes para producir vacunas en los laboratorios argentinos, uruguayos y brasileños. Sí, como podría. Eso creo que sería bueno. Ese es bueno el capítulo. Lamentablemente no se pudo podríamos, que articular. plantea tantas veces el Frente Amplio, que podríamos hacer tal cosa como el repudio a la deuda y un bloque con todos los países No, pero de no estamos en el gobierno, la deuda nosotros. eterna. Son ustedes los que Y están. nada de eso funciona. Nosotros nunca. hacemos propuestas. En definitiva, la estrategia del gobierno para conseguir las vacunas demostró ser exitosa. Más allá de todo el bla, bla, bla y todo el griterío, nosotros estamos vacunando mucho mejor que los países vecinos. O sea que eso anduvo bien. Claro, Entonces, pero si en la frontera tenés lío, por más que si te ingresa otra cepa nueva, por más que tenga... claro, sí, pero no podemos. Entonces, creo que ahí hay que tener una pero visión un poco pero más no mezclar integral. los temas, una Eso creo que cosa- es importante. Pero, Creo que si levantamos hablando de- Pero es el muro, discutible, la es frontera, discutible. nos dirían que estamos Nosotros no somos tomando gobierno. medidas fascistas para interrumpir la hermandad entre los dos países. Digo, tampoco se puede hacer eso. Rivera Libramento es una continuidad, es prácticamente la misma ciudad. Y eso es un problema real, no depende de ningún gobierno ni de ninguna vacuna. Es más, hasta se manejó la idea de aportar vacunas uruguayas para la población de Libramento. No sé en qué quedó eso, porque tampoco nos sobran vacunas, pero el ánimo de encarar el problema en su integridad, en su globalidad, existe.
Bien, y más allá de los ánimos y volviendo al Mercosur, para ir cerrando entonces, ¿qué imaginan va a pasar en mayo? ¿Qué van a decir Brasil? ¿Qué va a decir Argentina? A ver, se conoce lo que dijeron hoy, ¿no? Lo que dijeron hoy y ayer. Por parte de Paraguay y Argentina hubo por lo menos manifestaciones críticas acerca de la integralidad de la propuesta. Creo que eso es un elemento a analizar. Hay que ver también cómo se va adoptando este tipo de decisiones en virtud de los grupos de trabajo que se van a desarrollar. Sin duda, y eso creo que también es importante, en política exterior muchas veces importa más lo que se dice, o importa mucho más lo que no se dice que lo que se dice. En el caso de Brasil y Itamaraty, el día de ayer hubo un silencio de radio sobre este tema, no había ningún comunicado oficial sobre esta situación, lo cual a mí me llamó un poco la atención desde el punto de vista de la política internacional, pero bueno, capaz que también andaban lentos de teclado para poder hacer algún comunicado, pero bueno, me parece que lo importante es ver qué sucede con toda esta situación, cómo se puede avanzar y sobre todo que el Mercosur tenga un debate profundo sobre la agenda externa comercial, que sin duda para el Uruguay es fundamental. Pero bueno, ahí hay que avanzar y esto es complicado siempre. Ope. Yo creo que si esto se resuelve en mayo, se va a resolver negativamente. Más vale que tenga más tiempo. Más vale que tienen la pelota para adelante, digan que lo van a estudiar, que se van a encargar de estudios, que vamos a iniciar un profundo debate sobre estos temas, tirar la pelota para adelante, porque si resuelven ahora en año electoral, van a resolver en contra, negativamente, y bueno, y Uruguay quiere que esto salga. O sea que lo mejor que nos puede pasar, me parece, es, por ejemplo, propongo designar una comisión para que estudie el Bueno, tema. si bien. incluyen Nada orden como del las día. comisiones, ¿no? Ese es el éxito garantido. Diputados, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema y vamos